El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Las relaciones humanas son tan complicadas que pues son de difícil entender de unos a otros. Lo cierto es que en términos del afecto muchas personas son evitativas. Entonces, digamos que le tienen miedo a sentir, amar, a pensar en una relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuentan con la idea de que a pesar de necesitar el afecto, les tienen miedo a ser irrespetados, abusados, traicionados, lastimados, a que cualquier cosa puede pasar y que se pone en riesgo muchos aspectos importantes de su vida privada y evitan el dolor. Entonces son personas que siempre están en función de no sentir nada negativo. Y hay otras quienes pues toman el riesgo de tener una buena relación, no sabiendo si dentro de poco van a perder, pues dejan pasar, pues lo hace el tipo de personalidad, ¿no? Sin embargo, pues para todos el dolor llega porque en alguna relación de pareja siempre en algún momento vamos a ser los perdedores. Y cuando hablamos del tipo de relación de personalidad, el tipo de personalidad, más bien estaríamos hablando que la persona tiene como un estilo de ser ansioso y evitativo y entonces prefieren resguardarse en no tener una relación para evitar el dolor. Y a veces pues lo que siempre la persona va a pensar es que yo no pongo mi bienestar en riesgo por una relación. Y este es un efecto como el sentir unas púas en la espalda porque pues ¿quién quiere sentirlas, no? Es como una evitación que se hace al dolor. Entonces yo me quito para no sentirlo, yo evito, pero es tan hermoso estar enamorado, pero no, porque esto en algún momento se va a acabar y me va a causar dolor, como que lo necesito, pero también lo alejo. Y aquí nos cae muy apropiadamente o cabe muy apropiadamente la metáfora de los dos erizos. ¿En qué consistía? Cuenta que la metáfora que habían dos erizos que estaban en un momento de mucho invierno donde hacía muchísimo frío y resolvieron darse calor. Entonces al acercarse mucho pues se lastimaban con las púas. Entonces resolvieron no sentir el dolor y se separaron y al estar separados se dieron cuenta que hacía mucho frío y que se podían morir. Finalmente pues encontraron el punto adecuado de darse calor sin tener que lastimarse con las púas y así nos pasa en las relaciones de pareja, como que necesitamos distancia a veces, pero sentimos que nos hace falta el amor y a veces cuando estamos muy juntos nos lastimamos. Tenemos que encontrar el punto medio de aprender a amar y no sentir miedo, porque estos son miedos que llevan a dolores profundos. Entre la soledad letal y los vínculos que duelen, las personas tienen que lidiar por un lado con los peligrosos efectos de la soledad y por otro con el dolor de las diferencias con los demás al intentar convivir unos con otros. La soledad es letal, pero a veces al convivir con alguien también resultamos lastimados. ¿Qué hacer entonces? Hay quien elige la primera opción, prefieren aislarse en sus habitaciones durante meses, eludiendo toda obligación social. El trastorno de personalidad por evitación también evidencia ese temor a la interacción social y al rechazo. Algunas personas tienen una gran cantidad de calor interno y por ello prefieren alejarse de la sociedad para evitar dar o recibir molestias. Lo cierto es que esto no nos causa daño, todos necesitamos ese vínculo a la intimidad, a la vida social, a sentirnos bien, a querer bienestar. Entonces, pues digamos que sí muchas personas que rechazan este tipo de situaciones por el miedo a sentirse lastimados, sí lo intentan, como los erizos se acurrucan y se acompañan unos con otros, así se estén lastimando con las púas. Bueno, definitivamente que es una metáfora muy agradable para graficar lo que son las relaciones de pareja.
pero nosotros necesitamos vivir bien porque es que esa conexión social, íntima, afectiva, nos da a nosotros bienestar de vida. En cambio, las personas que no necesitan afecto y que no conectan, se enferman. Y de esto se habla del bajo afecto y este tipo de cosas que causan muertes prematuras, por ejemplo. Tiene que ser un dolor muy intenso, por supuesto, pero sí nos aumenta la vida el sentirnos amados, eso sí. Y el hecho de que vivamos así como los erizos, pues aquí lo que hay que revisar es no mantener esas púas afuera donde nos estemos hiriendo constantemente. Entonces, ¿qué hacemos? Revisemos. Hay algo que debemos saber, la metáfora del erizo no es del todo cierta, es muy efectiva como parábola y como ejercicio de reflexión, pero en realidad los erizos no pinchan a no ser que se sientan amenazados. Sus púas son como pelos gruesos que solo tensan cuando se sienten enfadados o amenazados. La clave está en la confianza, en establecer una distancia óptima entre la libertad personal y la intimidad afectiva. Solo cuando apaguemos nuestros miedos y comprendamos que amar sin reservas implica confiar, lograremos la felicidad. De algún modo de nada nos sirve buscar la cercanía de los demás si antes no logramos, como los erizos, apaciguar nuestras partes afiladas. Y hay dos aspectos importantes a considerar. Uno, cómo dejar de tener miedos o identificar los miedos. Y el otro, cómo los vamos a superar. Identificarlos, entonces, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo puedo superar? Tengo que hablar de ello. Tengo que exponerlo, no me lo puedo guardar. ¿Ante qué situaciones es que a mí me da tanto miedo? Pero es que me causa tanta consideración que uno tenga tanto miedo a amar que pues hay que superarlo. Y lo otro es cómo lo supero. Bueno, pues vamos a trabajar en nuestra propia autoestima, que es tener logro, que desempeñarnos, metas claras, conectar socialmente, otras cosas que me den felicidad, no solamente en términos de relación de pareja, porque ahí es donde yo pongo todo mi interés en una pareja y resulta que no disfruto lo demás y por eso me da tanto miedo, la soledad, después del daño. Bueno, si esto no funciona así nada más, por supuesto que hay que visitar un profesional en psicoterapia. Recordemos que siempre podemos estar mejor. Los espero en mi consultorio.